necesitamos comprender, necesitamos ver, necesitamos escuchar, Señor. Más que palabras, escuchar su voz, escuchar su mensaje, lo que usted tiene hoy que comunicarnos, Señor, que recordarnos. Nos ponemos, Señor, en sus manos. Pedimos que nos bendiga, que su palabra sea útil, sea provechosa para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Un solo texto, un solo verso nos va a ocupar en esta mañana. Está en Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. El mensaje se podría titular Amados por Dios. Y por ello estamos acá. De una u otra manera, hemos entendido, hemos creído que Dios nos ama, que Dios nos ha amado. De una u otra manera, en cierto grado, nosotros también le amamos. Y por ello estamos acá. Ahora, Primera de Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Muy fácil la frase de aprender, de memorizar. Podría usted repetirla en voz baja, podría usted repetirla en su pensamiento y prácticamente memorizarla de una vez. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Fíjese en esa afirmación, deténgase allí porque allí vamos a estar. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sabe que de otra manera jamás podríamos llegarle a amar? De otro modo, de ninguna manera podríamos llegar a amar a Dios. Nosotros le amamos, repito, como dice ese texto, porque Él nos amó primero. Pero de otra forma no podríamos, no hubiese sido posible que le amásemos. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nuestro amor es una respuesta, en otras palabras, nuestro amor es una respuesta al amor de Dios. Nuestro amor surge como una respuesta del amor de Dios. Una respuesta que con toda probabilidad ha sido muy lenta, muy pobre incluso de parte nuestra. Pero allí está, Y esa es una de las admirables grandezas del amor de Dios. Si vamos a hablar del amor de Dios, hay algo en ese amor de Dios que destaca, y es que a pesar de, Él nos amó. Sabiendo de antemano lo que iba a obtener de nosotros, Él nos amó. Y nosotros sacamos cuentas antes de embarcarnos en un proyecto, en una inversión, y decimos, voy a invertir tanto, que voy a recibir, cuánto voy a recibir. No quiero tener pérdida. Y el Señor se invirtió totalmente, aún sabiendo que de nosotros iba a recibir. Sí. Pero eso es lo admirable de su amor. Él sabía que no podríamos corresponder como su amor merece, pero aún así nos amó. Bendito su nombre por siempre. Creo que es el más grande misterio en esta vida. Creo que es lo más difícil de entender debajo del cielo. No es la física, no es el funcionamiento del universo, no es esto, no. Creo que lo más difícil de entender debajo del cielo es el amor de Dios. Lo más difícil de entender, de comprender debajo de la tierra, debajo del cielo, perdón, es el amor de Dios. Incomprensible, difícil.
por qué, cómo, hasta dónde, cuán grande, cuán profundo, inexplicable, porque siempre tratamos de encontrar una explicación que dé razón. Y cuando hablamos del amor de Dios, cuando nos acercamos al amor de Dios, todo está escondido y centrado en Él. No hay una causa fuera de Él, no hay un motivo fuera de Él, sino que todo está encerrado en Él. Y todo lo que está encerrado en Él es eso, como un misterio, es un secreto, está encerrado en Él. Que Dios nos amó primero, antes de que nosotros pudiésemos llegarle a amar a Él. Y lo cual, dicho sea de paso, es otro misterio. Cómo de un corazón muerto, cómo de la muerte puede brotar la vida. Cómo se saca vida de lo que está muerto. Cómo de un corazón que está petrificado puede brotar, puede surgir el amor, nacer el amor. Cómo de donde hay desprecio y rebelión, porque eso es lo que había, lo que hay en el corazón del hombre para con Dios, desprecio y rebelión, y cómo de donde hay desprecio y rebelión puede luego brotar amor y profundo respeto. Y nuevamente diremos, eso es un misterio. ¿Cómo Dios hace eso? Nosotros lo explicamos, lo graficamos, lo hacemos palabras así, pero es que es un misterio, es una obra solamente digna de Dios, solamente llevada a cabo por el poder de Dios, por la obra misteriosa y secreta de Dios. Cuando la Biblia habla del amor de Dios, no hace referencia a sensaciones. Nosotros tenemos la tendencia a pensar en sensaciones, emociones. Somos muy sensoriales. Lo que sentimos, lo que ahora la norma de este tiempo es lo que yo sienta, lo que siento. Pero cuando la Biblia habla del amor de Dios, no habla de sensaciones indefinibles, imaginarias, vagas, sino que cuando la Biblia habla del amor, habla de acciones concretas. Se refiere a actos concretos, acciones concretas realizadas a favor de alguien, con el fin de hacerle el bien. Acciones prácticas llevadas a cabo en el marco del respeto, del afecto hacia la persona objeto de ese amor. Y cuando habla acerca del amor de Dios, de que Dios nos amó, de que Dios nos ama, está hablando de que Dios nos ha hecho también, actuó concretamente para hacernos el bien. De que Dios obró en concreto para hacernos el bien. Esa es la expresión de su amor. Para hacernos partícipes de sus bondades y de su bien. ¿Se puede ver el amor de Dios? ¿Se puede ver el amor de Dios? Nosotros decimos, bueno, yo necesito ver esto, puedo definir esto, tengo asuntos concretos, elementos concretos de mi vida, y sabe, nada más claro, nada más patente, nada más evidente que el amor de Dios. El amor de Dios. Y podríamos comenzar por esas cosas que a muchos no nos gustan.
y decir que son ciertas, de paso, que son ciertas. El aire que respiramos, el vivir, el ver, la belleza de la creación que nos rodea. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Pero hasta la gente que no conoce a Dios habla de esas cosas. Pero háblame de algo más concreto. ¿Cómo Dios me demuestra, cómo Dios me ha demostrado que me ama? Aparte de eso. Aparte de eso que disfrutan también la gente que desprecia a Dios. Aparte de eso, ¿cómo Dios me ha demostrado que me ama? ¿Cómo lo hizo? Exactamente. Y entonces podríamos decir, y la Biblia nos dice, el amor de Dios se muestra, se ha manifestado, se hizo evidente, se ha demostrado por lo que Él hizo al entregar a su Hijo por nosotros. Tendríamos que tratar de estar en esos zapatos, como se dice, entregar un hijo, entregar al hijo amado, entregar al hijo preferido, entregar al hijo único. Y hacerlo por amor. Y hacerlo voluntariamente, y no estar obligado a hacerlo, sino que lo hago voluntariamente. Lo hizo voluntariamente el Señor. No estaba obligado a entregar a su Hijo. Él escogió y Él decidió entregar al Hijo voluntariamente. Dios nos ha amado y así lo demostró de esa forma. Y aunque no hubiese ninguna otra consideración, y aunque usted no tuviese salud, y aunque usted no tuviese tranquilidad, y aunque usted no tuviese un techo en una casa en la cual descansar, y aunque usted no tuviese amigos sobre esta tierra, y aunque usted no tuviese muchas o casi ninguna de las cosas que hoy tiene, el hecho permanecería. Dios le ha amado. Dios le ha demostrado su amor. Porque el amor de Dios no depende, no se hace evidente precisamente porque usted tenga salud, porque usted le vaya bien, porque usted vive en paz, porque usted tenga un techo, porque usted tenga una familia que le ama. No. Y eso son bondades y también forman parte en cierta manera, pero el amor de Dios se ha manifestado hacia usted en que Dios entregó su Hijo por usted. De manera que aunque usted quedase solo sobre esta tierra, aunque usted quedase arruinado sobre esta tierra, aunque usted perdiese la salud sobre esta tierra, y usted perdiese todo y quedase como el mismo Job, aún así la verdad permanecería. Dios le ama y le ha manifestado su amor y le ha demostrado su amor. Un amor que las circunstancias temporales, que las circunstancias terrenales no puede contradecir. Porque aunque usted o yo nos enfermásemos y dijésemos se me arruinó la vida, el hecho permanece igual. Dios me ama y no ha dejado de amarme. Y aunque usted se fuese a la quiebra económica y entonces llegó a ser casi un pordiosero, el hecho permanece igual. Dios le ama. Y aunque todos le abandonaran y usted dijese como el apóstol Pablo dijo en un momento, todos me abandonaron, el hecho permanece igual. Dios le ama. Nada lo puede cambiar. Nada lo puede cambiar. Y por eso creo que parte de la voluntad del Señor es que nosotros pongamos la mirada mucho más allá, más alto, más atrás, en un fundamento más firme. Un fundamento más firme que nuestras circunstancias. Un fundamento más firme que nuestra salud. Un fundamento más firme que nuestro bienestar terrenal. Dios nos ama y el fundamento de ese amor es la entrega que Él hizo del Señor Jesucristo por nosotros. Una entrega total. No entregó una parte, una entrega total del Salvador, del Señor Jesucristo. Se entregó por entero.
¿Qué importancia tiene esto? ¿Qué importancia tiene que Dios nos ame? Que Dios nos ame, nos haya o no nos haya amado. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué relevancia tiene el hecho de que Dios nos haya o no amado? Que el amor de Dios sea una realidad o sea una mentira. Que sea una realidad o sea un consuelo de bobos. ¿Qué importancia tiene que el amor de Dios sea real o no? ¿Qué importancia tiene el hecho de que el amor de Dios esté presente o no lo esté, o no esté presente? Que el amor de Dios esté en disposición para con nosotros o que no esté en disposición para nosotros. La Biblia nos enseña, la Biblia nos muestra la Biblia que tiene toda la importancia. Que tiene toda la importancia, que ha hecho, hace y hará toda la diferencia en todos los aspectos de nuestro vivir. El amor de Dios hizo, hace y hará toda la diferencia en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por dónde comenzar? Solamente 3 consideraciones. Comencemos por nuestros problemas. Comencemos por nuestros problemas. El amor de Dios y nuestros problemas. Y como son tantos, vamos a encerrarlos casi todos en un aspecto. El problema del sufrimiento y el problema del dolor. Ahí si no los agarramos a todos, casi todos. El problema del sufrimiento y del dolor. No ha habido un ser humano sobre esta tierra que haya pisado esta tierra que no haya conocido el sufrimiento y el dolor. No habrá una persona sobre esta tierra, no vendrá sobre esta tierra, no nacerá una persona sobre esta tierra que no tenga que pasar por la experiencia del sufrimiento y del dolor. Hay distintos grados de sufrimiento, todos lo sabemos. Hay distintos grados de dolores, todos lo sabemos. Desde sufrimientos leves y dolores muy superficiales hasta sufrimientos insoportables y dolores muy profundos que literalmente nos acaban, que quiebran la vida, que nos quiebran. El sufrimiento y el dolor llena toda la tierra. Apenas percibimos algo de los nuestros y de los que están cerca de nosotros y de algunos por noticias, pero el sufrimiento y el dolor llena toda la tierra y está presente en la vida de todo ser humano. ¿Qué dice el amor de Dios? ¿Qué hace el amor de Dios? ¿Qué diferencia hace el amor de Dios? Si el amor de Dios no es real, si el amor de Dios no está presente, todo ese sufrimiento no tiene sentido, carece de sentido. Si el amor de Dios no está presente, si el amor de Dios no es real, el dolor no tiene sentido y el sufrimiento no tiene sentido. Es como han dicho algunos, nuestra vida vendría a ser como una tragedia cómica, como una comedia negra. Si el amor de Dios no está presente, si el amor de Dios no es real, entonces nuestra vida no tiene sentido. Es una broma cósmica, no tiene sentido. La vida no tiene sentido si el amor de Dios no está allí. Los sufrimientos, todo el sufrimiento de esta tierra que está sobre esta tierra,
carece de sentido si el amor de Dios no está allí. La buena noticia es que el amor de Dios está. La buena noticia es que el amor de Dios ha estado presente, está presente, el amor de Dios está allí. El dolor y los sufrimientos que se experimentan sobre este mundo son tantos, son tan terribles, que únicamente el amor de Dios los puede eclipsar y sobrepasar. Solamente el amor de Dios puede sobrepasar la medida de los sufrimientos. Y solamente el amor de Dios puede colocar como que y ocultarlo, eclipsarlo, opacarlo, inclusive hasta hacerlos desaparecer. Los males, las tragedias, los sufrimientos son tantos, tan abrumadores, no hay nada que los pueda aplacar, que los pueda deshacer, que les pueda restar importancia. Las personas no pueden hacer nada, sino decir nada, hay que aceptarlo, la vida es así, es lo que pueden decir. Hay que vivir, hay que seguir adelante, como decía el canto de acá, la gaita, hay que seguir adelante, sucumbir ante cualquier... La vida es así, ¿qué más? Hay que vivirla. Es lo único que puede decir el hombre que no conoce a Dios. Es lo único que puede decir la persona que echa a un lado el amor de Dios. Pero la Biblia dice, el amor de Dios ha estado allí para hacer una diferencia ante esos sufrimientos, para darle una explicación y una respuesta a ese sufrimiento. Y hubo alguien que llevó el sufrimiento de todos y que bebió la copa pero completa de todos los sufrimientos. El varón de dolores, experimentado en quebranto, aquel que dice en Isaías 53. Él bebió la copa toda, él la cargó toda, sobre él fue cargado el sufrimiento de todos. Para dar una respuesta, para dar una razón, para dar una salida, para dar un consuelo. De manera que la única respuesta válida, la única respuesta suficiente, la única respuesta honesta, porque es una respuesta honesta y comprometida, poderosa y definitiva, es el amor de Dios. ¿Qué le puede decir a usted con verdad a una persona que está quebrantada por el sufrimiento? ¿Qué le puede decir con verdad? ¿Qué le puede decir de forma segura y definitiva? ¿Qué le puede decir? Si usted le dijese, acepta al Señor y el Señor te va a quitar ese problema. Sí y no, es una media verdad. Acepta al Señor y tu vida va a ser diferente, va a cambiar, las circunstancias te van a cambiar, eso es otra media verdad. Pero ¿qué le puede decir usted con verdad a una persona que sufre y cuyo sufrimiento no tiene solución? Que padece una enfermedad terminal. Y usted le puede decir, Dios te podría sanar. Sí, eso es cierto, eso es verdad. Si usted le dice, Dios te va a sanar, usted no lo sabe. Y puede que usted le esté diciendo una mentira. Pero ¿qué le puede decir con verdad a esa persona? Que Dios le ama, exactamente. Y el hombre le va a decir, la mujer le va a decir, pero ¿cómo me dices tú que Dios me ama y me estoy muriendo de esta enfermedad? Y entonces usted tendrá que decirle, no, porque no es por la enfermedad que Dios te ama. Es que Dios entregó a su Hijo en la cruz por ti. Para darte perdón, para darte salvación, para darte paz eterna, para que vivas para siempre. Y eso es verdad. Y esa es una respuesta definitiva, honesta, verdadera, para esa persona que sufre. El amor de Dios, repito, es la única respuesta válida, suficiente, honesta, comprometida, poderosa y definitiva para los que sufren. Únicamente aquellos que tienen la certeza del amor de Dios podrán atravesar el valle de lágrimas y superar el quebranto del dolor cuando esa ha sido parte de su suerte
en esta vida terrenal. Todos vamos a sufrir, todos vamos a experimentar dolores, unos más, otros menos. Y lo único que nos podrá ayudar a pasar ese valle del dolor, ese valle de lágrimas, ese valle de sufrimiento, es que nos afiancemos, que nos apropiemos, que descansemos, que recordemos que Dios nos ama. Que Dios nos ama. Bendito sea el Señor. ¿Qué pensamos? ¿Qué decir acerca del amor de Dios y el problema de la muerte? Ese es otro problema, el problema de la muerte, que nos atañe a todos, porque todos vamos a morir. No estamos diciendo nada que no sepamos. No pensamos en ello, no queremos pensar en ello, de vez en cuando deberíamos pensar en ello. Pero, sin importar la causa que produzca la muerte continúa siendo la experiencia que todos quisiéramos evitar, ¿o no? ¿Cuántos quisieran evitar la muerte? No se ría, hermana Mireya. ¿Cuántos quisiéramos evitar la muerte? Entonces dicen, no, todos quisiéramos evitar la muerte. No quisiéramos atravesar por esas puertas, no quisiéramos atravesar por esa experiencia. La muerte es un problema, ¿o no? La muerte es un enemigo. Palabras bíblicas. La Biblia dice, el enemigo es la muerte. El último enemigo que será destruido es la muerte, dijo el apóstol Pablo. La muerte es un enemigo. La muerte es aquello que no quisiéramos, a donde no quisiésemos llegar. ¿Para qué? ¿Para qué vivir? ¿Para qué tanto hacer? ¿Para qué tanto esforzarnos? ¿Para qué tanto tratar de hacer, de lograr, de alcanzar? Si a la larga la muerte viene y ¡pam! Nos alcanza. ¿Para qué tanto empeño? Si finalmente la muerte nos va a impedir continuar. ¿Para qué tanto tratar si no sabemos que cuando muramos, como dijo Salomón, qué va a ser de lo que hicimos? Si los que vienen agarrarán lo que nosotros dejamos y lo destruirán. ¿Para qué tanto empeño? Si la muerte finalmente va a llegar, podría decir alguien. Y no podremos evitar que llegue. Y no importa lo que se diga al respecto. Es una experiencia que no quisiéramos participar, es una separación forzosa, que en condiciones favorables jamás desearíamos tener que experimentar. El apóstol Pablo, vuelvo a citar al apóstol Pablo, Pablo dice, yo no quisiera ser desnudado, la muerte es como que me desnuden. Pablo dice, no quisiera ser desnudado, sino que me revistan de nuevo y que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad sin tener que atravesar la muerte, dice el apóstol Pablo. Pero no va a ser así, dijo el apóstol Pablo, el que nos hizo para esto mismo es Dios. De manera que nada, tenemos que afrontarnos y armarnos de confianza y de valor y saber que vamos hacia la muerte. ¿Qué dice el amor de Dios con relación a la muerte? A las perspectivas de la perspectiva de la muerte. Y nuevamente tenemos que decir que el amor de Dios es la única respuesta ante el problema de la muerte. El amor de Dios, solo el amor de Dios puede convertir, hacer que esa repugnancia que le tenemos a la muerte, que dicen, oh, la muerte, no quiero saber nada. Solamente el amor de Dios puede hacer que nosotros dejemos de percibir la muerte con esa actitud, con esa repugnancia, y digamos la muerte, bienvenida sea. ¿Qué cosa? No se asombre, hermana Minerva. Sí. Solamente el amor de Dios, obrando en nosotros y nosotros entendiendo en qué consiste ese amor, puede llevarnos a un punto de decir, bienvenida sea la muerte. La estoy esperando, la estoy deseando. Quisiera estar allá de una vez ya con el Señor, que el Señor me llamara ante su presencia. Y solamente el amor de Dios podría llevarnos a eso, a convertirla en una expectativa placentera y deseable. Solamente el amor de Dios nos puede permitir ver o capacitar para que veamos la muerte con otros ojos. Sin miedo,
sin miedo, porque casi siempre lo que hay es miedo ante la muerte, miedo a morir, y podamos enfrentarnos a ella con confianza y seguridad. Y eso es un regalo del Señor también, del amor de Dios, que dice, no hay nada que temer. El Señor venció la muerte, no hay nada que temer. No hay nada que temer. Tenemos vida eterna. Hemos recibido de Él vida eterna, bendito sea su nombre. Eso dice el amor de Dios ante el problema de la muerte. Pero vamos a un problema más profundo y el último. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos dice? ¿Qué tiene que ver el amor de Dios con el problema de nuestro pecado y de nuestra debilidad? ¿Sabe por qué nunca estamos satisfechos? ¿Se ha puesto a pensar en eso, que nunca estamos satisfechos? Y si lo estamos, nuestra satisfacción dura poco tiempo. ¿Se ha puesto a pensar en ello? Aunque sea por un momento. ¿Por qué nunca estamos satisfechos? ¿Por qué siempre necesitamos algo más? ¿Por qué siempre lo que hoy me satisface, ya mañana ya no, necesito otra cosa? Por razón de nuestro pecado. Por razón de nuestro pecado, de la debilidad pecaminosa de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Por eso, siempre, no, ¿cómo decirlo? Por eso nunca estamos en completa paz, es lo que quiero decir con nosotros mismos. Nunca estamos en completa paz. Siempre hay algo que... La felicidad parece perfecta, pero bueno, aquí hay una cosita que me... Siempre habrá una insatisfacción, siempre habrá una incomodidad, siempre habrá una queja en el alma, un suspiro por algo que desearíamos tener y no tenemos. Y aunque a veces culpamos a otro y decimos, no, es por él, es por ella, es por esto, es por aquello, la razón siempre de una u otra manera tendrá que ver con nosotros. Es por causa de nuestro pecado y de nuestra debilidad. Por causa del pecado que habita en nosotros, que está en nosotros, que está con nosotros, que forma parte de nuestra naturaleza. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Por causa de esa condición, no podemos alcanzar la perfecta felicidad. Por eso es que no podemos alcanzar la perfecta felicidad, la permanente satisfacción en nuestra vida. Y venimos y estamos en presencia del Señor y salimos por las nubes, fortalecidos, renovados, llenos de paz, pero al poco tiempo eso se nos fue. ¿Y qué pasó? Y ya no me siento así, ya me siento otra vez. Y vamos a la palabra de Dios y disfrutamos la palabra de Dios. Y al poco tiempo otra vez, ya estoy como que... Y esa insatisfacción se debe a nuestra condición. Y solamente, nuevamente, tendremos que decir, el amor de Dios es lo que nos es lo que nos mantiene a flote, vamos a decirlo así, permítame decirlo así. Por nuestra condición siempre vamos así, en picada, pero viene el amor de Dios y nos levanta. Y vamos y otra vez para abajo, y viene el amor de Dios y nos levanta. Y volvemos otra vez a flaquear, y viene el amor de Dios y nos levanta. Y así estamos en ese sub y baja, en esta tierra. Y cuando seamos perfeccionados y cuando la obra del Señor se perfeccione en nosotros, estaremos para nunca más bajar. Y estaremos en la perfecta satisfacción, en la completa paz, en la completa felicidad, en el completo gozo, en presencia del Señor. Pero es el amor de Dios el que hace posible, por otro lado, que de esa condición indeseable de debilidad y de fracaso, Dios saca cosas buenas. Dios saca provecho, Dios saca bien de nuestra debilidad.
Dios saca bien de nuestras flaquezas. Dios hace posible que de nuestra debilidad, que de nuestros fracasos, surja algo diferente. Surja un nuevo vivir para Dios. El encuentro con Dios comienza en el reconocimiento de nuestro fracaso. El cambio de nuestra vida comienza en el reconocimiento de que no podemos seguir viviendo como vivimos. Que estamos equivocados, que estamos fracasados, que estamos necesitados, que necesitamos la obra de Dios. En ese punto comienza. Estamos hundidos. O que nos estamos hundiendo. Y clamamos como los discípulos en aquella oportunidad: Señor, sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos que perecemos. ¿Seguiremos siendo débiles? Sí. ¿Seguiremos teniendo tendencia al pecado? Sí. Mientras que estemos sobre esta tierra, seguiremos siendo débiles y seguiremos teniendo la tendencia a que si nos descuidamos, caeremos. Pero, por la gracia y el amor de Dios, habremos aprendido a depender más de Él, en reconocimiento de ese amor de Dios que es fiel. El amor de Dios es fiel. Y aunque nosotros fuésemos infieles, su palabra dice: Él permanece fiel. Él permanece fiel. ¿Qué importancia tiene el amor de Dios? Quiero invitarle también, considere lo siguiente. ¿Cómo lo escribí? Considere nuestras necesidades del alma. Esa es solo una forma de expresarlo. Podría ser las necesidades del corazón. Considere nuestras necesidades interiores, espirituales, que no son necesidades materiales. ¿Qué diferencia hace el amor de Dios ante ese tipo de necesidades? ¿Qué haría usted si le conceden que usted comience otra vez su vida? ¿Qué haría usted si le dicen: tienes la oportunidad de comenzar a vivir otra vez? ¿Qué haríamos si se nos concediese la oportunidad de comenzar a vivir de nuevo? Creo que la mayoría, que todos, comenzaríamos tratando de no cometer los mismos errores. Tratando de evitar los errores que cometimos, tratando de evitar los fracasos que tuvimos, tratando de vivir de una forma diferente en algunos sentidos para tratar de llegar más lejos, de disfrutar más de lo que nos ofrece la vida. ¿Qué haría usted si le dijesen: no vas a morir de 80 años ni de 85, vas a morir de 900 años, 969 como Matusalén? ¿Qué haría usted si supiese que su vida va a llegar hasta 900 años? ¡Ay, Mireya! ¿Qué haríamos? O si tan siquiera nos dijesen: bueno, te quedan unas cuantas décadas más. Dice: bueno, entonces retomaría este proyecto, lo tomaría, que ya trataría de terminar esto, trataría de alcanzar esto. Estudiaría esto, que siempre quise estudiar esto y no lo quise estudiar, no lo pude estudiar. Serviría al Señor de esta manera, serviría al Señor en esta área. No sé, ¿qué haríamos? ¿Qué cosas trataríamos de alcanzar que no alcanzamos y que parece que ya no alcanzaremos en esta vida? Creo que todos deseamos y soñamos con la superación. Creo que es algo muy de nosotros, el querernos superar. Y si usted hoy ya no aspira a superarse, de seguro cuando más joven usted deseaba superarse. Usted deseaba crecer. Usted deseaba llegar a ser. Yo quiero ser, quiero llegar a ser, quiero alcanzar esto.
Cuando los años van pasando, entonces ya vemos, bueno, esto ya no lo podré alcanzar, lo desechamos. Bueno, ya esto no lo podré lograr, ya renuncio a eso. Y nos vamos quedando con lo que creemos que podemos, con lo que... Pero es muy de nosotros el querer llegar a ser, el querer superarnos, el querer crecer. ¿Por qué queremos eso? ¿Por qué buscamos eso? ¿Por qué el tratar de? Quisiera hacer esto, quisiera tener aquello, quisiera comprar esto, quisiera poder hacer esto, quisiera dominar esto, quisiera conocer esto. Quisiera tener una casa así, quisiera tener un carro así, quisiera vivir en tal lugar, quisiera trabajar en esto. Y vamos buscando, es la búsqueda de la satisfacción, la búsqueda de aquello que nos dé, que nos haga, que nos permita disfrutar del sentirnos satisfechos. Algo que nos dé ese sentido de satisfacción en nuestra vida. Sentirnos satisfechos. Pero hay algo que a veces se nos olvida, aún siendo cristianos. A veces esperamos que las cosas, a veces esperamos que los logros humanos nos den algo que no nos pueden dar. Solamente el amor de Dios puede darnos absoluta, plena, completa satisfacción. Solamente el amor de Dios puede satisfacer nuestros corazones. Es lo que le quiero decir. Nosotros podríamos vivir entretenidos por miles de años haciendo cosas entretenidas, interesantes, agradables, pero que cuando las terminamos, finalmente el corazón sigue vacío. El corazón sigue insatisfecho. El corazón sigue todavía sin llegar a tener esa plenitud que deseamos y todavía sigue una sed en nuestro corazón. Y es que solamente el amor de Dios puede dar plena satisfacción a nuestras almas. Ya Él nos lo ha dicho, ya el Señor nos lo ha dicho, ya la palabra de Dios nos lo ha dicho. Como cuando le dijo el Señor a aquella mujer, vuelves a beber esta agua, vas a tener sed otra vez. Pero si bebieses del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. Y todavía el Señor nos dice que es Él, que es su presencia, que es su amor lo que nos puede dar esa satisfacción de decir, sí, ya. Estoy lleno, estoy satisfecho, siento que no necesitaría nada más. Siento que no necesitaría nada más, lo tengo todo en Él. Y es momento de tomar hoy una decisión con relación a ese hecho, de, en este sentido, tratar de dedicarnos más intencionalmente a conocer más de cerca ese amor de Dios y tratar de responder a Él, de todas las formas en que la vida misma nos lo permite hacer. Hay otra necesidad del alma. Necesitamos tener respuestas. Necesitamos tener respuestas. Creo que forma parte de nuestra naturaleza el querer tener respuestas, el conocer las razones, comprender las razones de las variables de la vida. Y eso está bien. Pero las respuestas las tiene el amor de Dios. Nuevamente, las respuestas están en Dios y su amor. ¿Por qué y para qué estamos sobre esta tierra? ¿Por qué y para qué estamos sobre esta tierra? ¿Para trabajar y hacer dinero? ¿Para ocuparnos en labores sociales?
¿Para qué estamos sobre esta tierra? ¿Para qué venimos a esta tierra? Y nuevamente tenemos que llegar, que es solamente el amor de Dios. Dios y su amor son la razón por la cual estamos acá. Y si sacamos de nuestras vidas el amor de Dios, si decimos yo quiero obtener otra respuesta que no sea el amor de Dios, que la vida tenga otra explicación que no sea el amor de Dios, que lo que pasa sobre esta tierra tenga otra razón que no sea el amor de Dios. Bueno, inténtelo. Sacamos el amor de Dios de allí y lo único que va a quedar es desolación, silencio, desconcierto, oscuridad, necia especulación. Si no está Dios reinando, y Él lo está, si no está Dios reinando, entonces aquí no hay nada. Solo el amor de Dios que se manifestó en la persona del bendito Salvador responde a las interrogantes de la vida y nos ofrece una garantía de bienestar seguro y eterno para el mañana. Únicamente el amor de Dios responde a las preguntas que nos hacemos ante el escenario de la vida. Pregúntese, sí, hágase todas las preguntas que quiera. Dios no se molesta por ello. Nos dejó su palabra. Nos dejó respuestas. Qué bendición. La bendición es que tenemos respuestas en la palabra de Dios. Respuestas que nos dan consuelo, respuestas que nos dan fortaleza, respuestas que nos dan esperanza. ¿Dónde pone usted su esperanza? ¿En la recuperación económica? ¿En la recuperación de la economía? Esa es una esperanza muy inestable, muy incierta. Estamos en Venezuela, en medio de una de las crisis más terribles de toda la historia del país. ¿Dónde tiene usted puesta su esperanza? ¿Dónde va a poner usted su esperanza? ¿En las elecciones de este año? ¿Dónde va a poner usted su mirada? Pero yo le digo eso porque estamos en Venezuela. Pero que en cualquier lugar del mundo, en cualquier nación de la tierra donde usted se pare, entonces dirá, ¿dónde pondrá usted su esperanza? ¿Dónde pondrá usted su esperanza? En tercer lugar y último, para cerrar este punto, fuimos hechos para ser objetos del amor de Dios. Fuimos hechos, fuimos creados para ser objetos del amor de Dios. Tenemos un anhelo en nuestras almas que solamente puede ser satisfecho por Dios y su amor. Un hermano pensador de hace muchos siglos dijo, fuimos hechos por Dios y nuestras almas, nuestros corazones estarán siempre insatisfechos hasta que haya descanso en Él. Sí, fuimos hechos para Dios. Fuimos hechos para Dios. Nuestros corazones necesitan experimentar la realidad del amor de Dios. Y únicamente viviendo en esa realidad de su amor es que podremos nosotros también amar a las otras personas como pensamos, como creemos, como sospechamos que tienen que ser amados. Todos nosotros tenemos como que ese pensamiento interior, debo amar al otro, debo amar al otro, debo amar al que está a mi lado, debo amar al otro. Y sospechamos también de que ese amor nuestro por los demás debería ser mayor del que es. Y solamente el amor de Dios, la realidad del amor de Dios puede guiarnos en ese hecho, en esa experiencia del amor. ¿Por qué el mundo está como está? No es asunto económico, no es asunto de recursos, no es asunto de malas políticas.
Esa es la explicación del hombre que no toma en cuenta a Dios. Malas políticas, corrupción, no sé qué otra cosa, etc. Pero ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué los terribles y dolorosos males que a diario vemos en nuestro mundo? Y diremos, la razón está en la ignorancia voluntaria de la realidad del amor de Dios. Si el amor de Dios no está presente, si el amor de Dios no está en el pensamiento, si el amor de Dios no está en los valores, si el amor de Dios no está allí centrado, entonces lo que viene es ello. Terribles males, dolorosos males. Termino. Hay 4 consideraciones que creo que podríamos encontrar en el amor de Dios. 4 invitaciones que nos extiende el amor de Dios. La realidad es esa, repito, Dios nos amó. Dios nos ama. Dios le ama. Dios nos ama. La primera invitación de ese amor es a que admiremos a Dios por su amor. ¿Sabe? Tantas cosas podemos decir de Dios, que es grande, que es todopoderoso, que es sabio, que está en todas partes, que es omnipresente. Pero el amor de Dios, Dios merece ser admirado por su amor. Su amor es más grande de lo que nosotros imaginamos. Su amor es más grande de lo que nosotros pensamos. Su amor es más profundo de lo que nosotros sospechamos. Su amor es más fuerte que lo que nosotros imaginamos. Su amor es admirable. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y yo no sé si a veces todavía no me siento en determinados momentos en plena libertad de expresarlo. Pero que Dios le haya tomado a usted para ser su hijo. Que Dios le haya tomado a usted para hacerlo su hijo. Es una manifestación, una demostración muy grande de amor. El cielo se movió para venir a mostrarle el amor de Dios a usted. Los mecanismos del cielo se echaron a andar para que acá en la tierra el amor de Dios se manifestase. Y no para la naturaleza, y no para las montañas, y no para las aves, y no para usted, para usted. Y alguien ha dicho, si usted fuese el único pecador sobre la tierra, de igual forma el amor de Dios habría venido en busca suya. Ese amor por el cual algunos vinimos a ser hijos de Dios. Y ayer un hermano me decía, pero no es que no son todos, no son todos los que se van a salvar, no son todos a los que va a alcanzar ese amor. Y la Biblia dice, no son todos, algunos. ¿Algunos? Sí, algunos. ¿Quiénes? Los que creen, a los que le reciben, a los que dan oído a la palabra del Evangelio, a los que se arrepienten, a los que reconocen sus pecados, a los que se acercan para oír, a los que le buscan. Vinimos a ser hijos de Dios y esa es una muy grande manifestación del amor de Dios. Y es admirable que Dios nos haya tomado para ser hijos suyos.
Cuando usted dice, todos somos hijos de Dios, y la Biblia no dice, no, no todos somos hijos de Dios. Algunos vinieron a ser hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y es admirable porque ese título no lo entrega hombre, porque ese título no lo puede comprar usted con dinero, porque ese título no se lo puede ganar usted con su esfuerzo, porque ese título no lo puede heredar usted de sus padres, porque ese título nadie lo puede conferir sino Dios mismo. Es admirable porque en amor se entrega y es admirable por todo lo que encierra y significa. Hoy solamente podremos decir que el amor de Dios nos invita a la admiración de Dios. Dios es admirable por su amor. En segundo lugar, el amor de Dios nos invita a una vida de gratitud. Si de algo debemos estar agradecidos todos los días de nuestra vida es que Dios nos ha llamado. De que Dios nos ha llamado. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esa frase es para que tengamos vida por Él, para que seamos salvos por Él. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Cada día agradezcamos al Señor por la salvación que nos ha dado. Cada día recuérdeselo a usted mismo y dígale al Señor, exprésele al Señor su gratitud por haberle tomado por hijo, que no lo merecíamos. En su amor Dios envió al mundo, lo envió por nosotros, lo envió para salvarnos, lo envió para que pudiésemos tener vida por medio de Él. Y la respuesta que tenemos que dar a ese hecho pasa por la gratitud. Una vida de permanente y profunda gratitud. Agradezca que es su Hijo. En tercer lugar, ese amor de Dios nos invita a la consagración. No podemos ser iguales, no podemos quedarnos así, no podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos quedarnos solamente así, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros hacer algunas cosas. Por ejemplo, amarnos unos a otros. Por causa del amor de Dios somos invitados a que nos consagremos a Dios. Si Dios nos ha amado así, tenemos entonces nosotros, que podríamos decir como el verso primero que tomamos, entonces si Dios me ha amado así, yo tengo que amarle también así. Si Dios me ha amado así, yo tengo que amar a otros también así. Si Dios me ha amado así, yo tengo que aprender a ver cómo correspondo a ese amor tan grande. Si Dios me ha amado así, yo tengo que tratar de ver cómo puedo yo responder a ese amor suyo. Y amarle de forma dedicada, de forma consagrada. En cuarto y último lugar, el amor de Dios nos invita a vivir en humilde adoración. Siempre será Él, mis hermanos. Siempre será Él. En primer lugar, Él. La causa de todo Él. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué más? Y para Él. Somos de Él. Él no vive para nosotros, nosotros vivimos para Él. Él no está allí para nosotros, nosotros estamos acá para Él. Y la respuesta tiene que ser adoración. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Todo comenzó en Él, nada se inició en nosotros, todo se inició en Él. Todo cuanto tenemos y disfrutamos, lo hemos recibido de Él. Y hasta es el amor que surge de nuestro corazón, que parece tan de nosotros, tan privado, tan de allí, tan nuestro. Hasta ese amor que nosotros experimentamos, lo tenemos porque Él nos amó primero. Porque Él colocó una medida de amor en nuestros corazones.
Y la respuesta, repito entonces, siempre debe ser una humilde actitud de reconocimiento y adoración. Somos lo que somos, llegaremos a ser lo que llegaremos a ser únicamente por causa de su amor. Es una muy grande bendición que usted y yo seamos amados de Dios. Amados de Dios. Señor y Padre Celestial, muy torpemente, Señor, he expresado, Señor, esta verdad de que usted nos ama, Señor. De que usted nos ha amado, Señor. Primero, de que su amor es lo más importante, lo más grande que está obrando sobre esta tierra, que ha obrado sobre esta tierra. La más grande fuerza, Señor, que ha afectado nuestras vidas. Que su amor es el fundamento, Señor, y sostén de nuestro vivir, de nuestra existencia. Gracias por la realidad de su amor, Señor. Gracias por la forma como su palabra manifiesta, nos da a conocer de ese amor suyo, grande, sublime, eterno, maravilloso, profundo, extraordinario. Los amaré de pura gracia, le dijo usted, Señor, por medio del profeta en el Antiguo Testamento. Y nosotros nos encontramos allí también, Señor. Amados, Señor, por usted, porque su palabra nos dice que nos ha amado y también nos identificamos con ese amor, con las características de ese amor sublime. Creemos, Señor, porque su palabra nos lo dice, que usted nos ha amado desde la eternidad. No lo podemos entender, Señor, pero lo recibimos, lo aceptamos, nos gozamos en ello. Nos admiramos, Señor, de ello. Y gracias porque su Espíritu Santo nos ha ayudado a amarle a usted, a responder a su amor. Y vamos sobre la marcha, Señor, descubriendo que somos muy débiles, Señor. Pero gracias por la invitación siempre abierta a que le amemos más profundamente, a que le amemos, Señor, más en confianza, más consagradamente, más inteligentemente, más intencionalmente. Gracias por la ayuda de su Santo Espíritu. Habla en nuestros corazones, nos convence, nos muestra nuestra necesidad y los pasos necesarios a dar. Gracias por dar respuestas, Señor, en su amor y por su amor, Señor, a todas nuestras necesidades. Gracias por habernos dado una razón suficiente para toda nuestra vida por medio de su amor, por la manifestación perfecta de su amor. Gracias, bendito Señor y Padre Celestial.
Bendíganos usted, Señor. Guíenos, Señor, a que cada día de nuestra vida podamos ir más adentro, más profundamente, Señor, a experimentar, a descubrir, a disfrutar, a responder, Señor, a ese amor suyo con el cual usted nos ha amado. En Cristo Jesús, Señor y Salvador, en ese nombre oramos. Amén.